Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos contentos de verles a cada uno y siempre es bueno, hermanos, venir al lugar donde adoramos como iglesia para estudiar la palabra del Señor después de cantar cantos a Él. Y queremos pedirle al Señor en esta noche pues que use este tiempo, hermanos, para que crezcamos en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos servir bien a quien no conocemos bien. O podríamos decir que podemos servirle mejor cuando lo conocemos mejor. Podemos amarle más cuando lo conocemos más. Y pues en esta noche seguimos con la serie titulada Cristología, la doctrina de Jesucristo. En esta noche, en esta serie de la doctrina de Jesucristo, vamos a estar viendo los milagros de Jesucristo. Los milagros de Jesucristo. ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Qué es lo que usted conoce como un milagro? ¿Cómo pudiera usted definir esta palabra que usamos seguido? Es parte de nuestro vocabulario cristiano que usamos frecuentemente, pero ¿qué quiere decir un milagro? Hermanos, creemos y entendemos que un milagro es algo sobrenatural, es un obrar del poder de Dios en alguna circunstancia o situación, y que este mismo obrar del Señor desafía las leyes de la naturaleza. Puede desafiar las leyes de la naturaleza. Amén. Y esta noche vamos a estar viendo los milagros de Jesucristo, los milagros de Jesucristo. Y estos, hermanos, no fueron un elemento primordial. No podemos decir que el Señor vino a este mundo primordialmente o con el enfoque mayor de hacer milagros. No podemos decir que ese fue el enfoque primordial. Pero estudiar a un Jesucristo sin ver los milagros que Él hizo es estudiar a un Jesucristo incompleto. No es estudiar una porción grande de las cosas que Él hizo. No fue un elemento primordial por el que vino a esta tierra. Él vino a esta tierra, hermanos, a predicar el reino del Señor. Y a través de ese reino, Él vino a poner su vida como sacrificio para gloria de su Padre, para obediencia de su Padre. Él vino a esta tierra a hacer lo que ninguno de nosotros hubiese podido hacer: entregar una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, como un sacrificio que satisfaría o satisfizo la ira, calmó la ira de Dios. Es por eso que nosotros decimos, ¿para qué vino el Señor? El Señor vino para librarnos de Dios mismo. Y uno diría, ¿cómo está eso? ¿Cómo que Dios vino para librarnos de Él mismo? ¿O cómo que Jesucristo vino para librarnos de Dios mismo? Jesucristo vino a esta tierra para poder ser el sacrificio, la ofrenda que calmaría la ira de Dios. Satisfizo ese requisito que era necesario, hermanos. Es por eso que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido beneficiarios o somos beneficiarios de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido, estuviéramos todos aún sujetos y bajo condenación. El Señor vino a esta tierra para eso, para predicar sobre el plan de redención, sobre el reino de Dios. Esos fueron los elementos centrales de su obra aquí en la tierra. Pero los milagros, hermanos, de Jesús fueron importantes por muchas razones. Y estudiando este tema, yo me puse a pensar cuáles son estas situaciones o cuáles son estas razones importantes por las que debemos estudiar los milagros de Jesucristo. Hermanos, una de esas razones es que los milagros separaban a Jesús del resto de las personas. Separaban a Jesús, lo identificaban como una persona que era diferente a los demás. No era un judío común y corriente, aunque posiblemente se miraba como un judío
común. Y posiblemente uno al verlo no pudiera distinguir si era Pedro o era Jesús o era Juan. Pero el Señor, por medio de estos milagros, se separó, se distinguió de las demás personas. Él era diferente a los demás. Simplemente hemos estado estudiando en estas semanas su doble naturaleza, sus dos naturalezas en una persona. Como Él era verdaderamente Dios y era verdaderamente humano. Y Él obró de una manera que fue diferente a las demás personas. Hermanos, vemos el primer milagro que hizo en las bodas de Caná, cuando Él convirtió esa agua en vino. El hacer esto, hermanos, uno pudiera decir, dame a mí un jarrón de agua y yo te lo convierto en una bebida saborizante, muy rica. Y voy a la despensa, saco un sobrecito, lo abro, se lo echo al agua y lo convierto y hasta sabe bueno. Pero eso no es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él tomó un elemento que era compuesto de una manera diferente a lo que está compuesto el vino. Convirtió el agua pura en vino puro. Eso es lo que hizo el Señor. Este milagro reveló el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Reveló la gloria de Jesucristo. Los milagros revelaron, hermanos, su divinidad. Revelaron su autoridad. Y una autoridad que le fue delegada por el Padre, por medio de esa obra a la que lo mandó a hacer. Jesucristo, hermanos, hizo milagros en su autoridad y a veces hacía milagros en la autoridad de su Padre. Usted puede ver diferentes ejemplos en las Escrituras cuando Él hacía milagros de una o de otra manera. Y esto no solamente confirmaba que Él era divino, que Él tenía autoridad para hacer estos milagros, sino que también confirmaba, hermanos, que Jesucristo era un participante de la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad? La vemos en todas las Escrituras. ¿En dónde aparece la palabra Trinidad por primera vez en las Escrituras? No aparece la palabra Trinidad, pero su enseñanza está claramente visible, mostrada, demostrada y enseñada dentro de las Escrituras. Juan 2:11 nos dice, y ese es el versículo de partida en esta noche: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos a ti gracias. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Y en este momento, mientras que seguimos, Padre, en tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que vaya obrando en nuestras vidas, ayudándonos a conocerte mejor, Señor. Que podamos conocer a tu Hijo, Jesucristo, aquel que nos redimió, aquel que efectuó, Señor, aquello que nadie pudiese haber hecho por nosotros. Señor, confronta nuestros corazones, enamóranos más de Él por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que en esta noche salgamos con una fe más sólida, un conocimiento mayor, un amor más profundo de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dijimos que los milagros separaban a Jesús de los demás. También los milagros confirmaron que Él era el Cristo. Él era aquel que los judíos esperaban que vendría por medio de tanta profecía del Antiguo Testamento. Juan 7:31 nos dice, pero muchos de la multitud creyeron en Él. Muchos de la multitud creyeron y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Allí en esto que están diciendo estas personas que están mirando, dice, ¿acaso este no es el Cristo? ¿Acaso podrá venir un Cristo que haga más señales? ¿Acaso las señales que está haciendo este Cristo no son evidentes de que Él es el Cristo que esperábamos?
Confirmaron que Él era el Cristo, hermanos. Otra razón por la cual es importante estudiar los milagros de Jesucristo es porque los milagros, hermanos, podemos entender que atrajeron a las personas a que escucharan su mensaje. En sí, hermanos, estos milagros sirvieron para el avance del reino, que es muy diferente a las campañas de milagros que vemos en ciertos círculos hoy en día. Venga para una campaña de milagros, vengan los enfermos, traiga a las demás personas y empiezan a hacer espectáculos en esos lugares. Empiezan a extenderle la mano, que una mano la tiene más corta. Mire, hermano, yo tengo una mano más corta. Y empieza una persona a orar y se empieza a estirar y ya, las dos manos quedaron. Eso no es eso que en qué avanza el reino de Dios, sino más bien es un espectáculo que exalta al hombre. Los milagros que Jesucristo hizo en esta tierra en sí sirvieron para el avance del reino de Dios, para cumplir los propósitos que su Padre había designado. Juan 6:2 nos dice, hermanos, Juan 6:2, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y es verdad, hermanos, que tenemos que conocer y entender que muchas de esas personas lo seguían simplemente por el bien de un milagro, porque Dios les diera esa contestación de algo temporal. No lo siguieron porque estaban entendiendo el mensaje de Jesucristo. No lo siguieron porque sus vidas tenían que cambiar por sus enseñanzas, sino por los milagros. Pero entre esa multitud, hermanos, de toda la gente que lo seguía, y que a lo mejor muchos de ellos empezaron a seguirlo por un interés, terminaban escuchando al Señor Jesucristo enseñar. Y las enseñanzas cambiaban el corazón, cambiaban la mente. Los ojos eran abiertos de las personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo. Se maravillaban las personas y decían, ¿que esto no es el hijo del carpintero? Y empezaban a escuchar su mensaje. Y algunos de ellos le empezaron a seguir a Jesús por quien Él era. No solamente por un interés, o no por un interés. Otra razón, hermanos, por la cual es importante entender los milagros y estudiarlos, es que los milagros le dieron validez y apoyo a su mensaje. Es similar, hermanos, como cuando en el tiempo de la iglesia apostólica los apóstoles hacían milagros. Se recuerda cuando unos apóstoles iban entrando al templo, iban para orar y había un paralítico pidiendo limosna. Hace mucho tiempo que no leo este pasaje, espero que no lo esté citando incorrectamente. Les pide dinero y dice, no tengo dinero que darte, no tengo. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Esos milagros, hermanos, que los apóstoles estaban desempeñando en el tiempo de la iglesia apostólica, eran muy importantes. No era para exaltar a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, era para respaldar el mensaje que ellos predicaban. Es por eso que existen ahora nuestros hermanos cesacionistas, los que dicen los milagros sobrenaturales, portentosos, extraordinarios ya no son para el día de hoy, son para el día del tiempo que la iglesia apostólica fue fundada. Están nuestros hermanos que continúan creyendo que esos milagros son para el día de hoy. Pero yo creo que muchos, hermanos, yo estoy ahí dentro de ese grupo, muchos de nosotros nos hemos ido más al lado de los cesacionistas. Aunque yo no soy cesacionista completamente, yo no diría que soy cesacionista. Yo creo que el Señor puede hacer un milagro el día de hoy, pero ha habido tanto abuso el día de hoy sobre los milagros. Cuando los apóstoles hacían milagros, los milagros eran hechos para respaldar el mensaje que predicaban. Y la gente, por medio de esos milagros, abría puertas y la gente los escuchaba y aceptaba el mensaje de los apóstoles. Otra razón, hermanos, los milagros cumplieron profecías del Antiguo Testamento. Si usted quiere ir a ver una y está apuntando, apunte Isaías capítulo 61. Isaías 61 es uno de esos versículos o pasajes bíblicos que nos dicen que el Cristo haría milagros. Él cumplió esas profecías y otras del Antiguo Testamento. También, hermanos, demostraron su compasión y cuidado de la gente. El milagro que el Señor hacía
Demostraba el tipo de Dios y persona que era Él, humano que era Él. Demostraban su compasión, demostraban su cuidado, incluso en los momentos cuando parecía brusco en su contestación. ¿Se recuerda a esa mujer sirofenicia que vino a Jesús y le pidió que por favor le ayudara con su hija que estaba siendo atormentada por un demonio? Y Jesucristo le dijo: yo no he venido más que a los hijos de la casa de Israel. No me es lícito, no me es apropiado, yo no puedo darle el pan que es para los hijos a los perrillos, a esas mascotas, yo sé que aquí hay personas que tienen mascotas y las aman con mucho, mucho cariño. Y así le dice el Señor. Jesucristo le dijo a esa mujer: no te puedo dar de ese pan que es para los hijos. Yo he venido a los hijos de la casa de Israel. Y esta mujer le contesta: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esa fue una de las personas, hermanos, que a las que el Señor alabó la fe de ella, de esa persona. Y también al centurión, también que tuvo una fe, que le dijo: no es necesario que tú bajes a mi casa, simplemente di la palabra y el milagro sucederá. Y el Señor alaba esta fe, hermanos, de dos personas que ni siquiera eran del pueblo de Israel, eran gentiles. Demostraron su compasión y cuidado de la gente. Y los milagros, hermanos, también son una herramienta evangelizadora. Podemos verla de esa manera, aunque ya en cierta manera ya hemos tocado este tema. En el pasado, cuando vemos cómo fue usado esto como una herramienta evangelizadora, podemos ir a Juan capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23. Dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Al ver las señales que hacía. Yo no sé, lo puedo mirar como una especie de puente, ¿verdad? Una especie de puente que llevaba a las personas de un estado de incredulidad a un estado de fe en Jesús. Fue un puente. En esos días platicaba con una persona y hablábamos sobre la evangelización y esta persona decía: es que yo he escuchado y yo creo que tiene algo de validez que nosotros prediquemos el evangelio y cuando sea necesario abramos la boca. Lo que quiere decir esta persona es que él estaba entendiendo que hay que hay que predicar el evangelio con nuestras vidas. ¿Y cuántos diríamos que es verdad, hermanos? Debemos de demostrar el evangelio, predicar el evangelio con nuestras vidas. Amén. No debe de haber una disonancia entre lo que predicamos y cómo vivimos. Es verdad. Pero el testimonio no es el que salva. Tu testimonio puede ser un puente, como en los milagros de Jesucristo, para llevar a la gente a creer. Dios puede usar tu testimonio, está bien, tu vida, tu manera de ser. Pero al final dice Romanos 1, capítulo 16, versículo 16, que el evangelio es el que tiene poder para salvación. Es el evangelio, es la predicación del evangelio, hermanos. No podemos decir que simplemente con que mis vecinos vean cómo yo vivo, que ven que yo soy amable, que les convido de un plato de comida de vez en cuando, que los saludo. Eso no es suficiente. Tenemos que abrir nuestras bocas. Tenemos que predicar el evangelio, porque el testimonio, así como los milagros, fueron un puente en el pasado. Y también para el futuro, hermanos. Juan 20, 30 y 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que al creer tengan vida en su nombre. Gloria al Señor. Muchos vieron los milagros y los prodigios, las señales que el Señor Jesucristo hizo y creyeron.
Pero la Escritura nos da una bienaventuranza y una bendición, hermanos, muy especial a nosotros. Porque también la Escritura dice, bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús hacer un milagro? Yo no lo he visto. Pero yo sé que Él existe. Yo sé que Él vive. Los milagros, hermanos, fueron hasta causa de división entre la gente. Algo que Él vino y que fue un bien que Él hizo, dividió a la gente. Juan 9:16 dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. En una ocasión Jesús se puso a hacer un milagro en el día de reposo y los fariseos eran estrictamente celosos, eran legalistas. Ellos no permitían que se hiciera ningún tipo de trabajo durante el día de reposo. Habían agregado reglas sobre reglas sobre reglas, mandamientos de hombres, unas cargas que dijo Jesucristo que les imponían al pueblo que ellos mismos no eran capaces de llevar. Y dijeron, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Y vemos también, hermanos, una razón más por la que es bueno entender y ver y estudiar los milagros, es porque servirán como testimonio en contra de aquellos que los rechazaron un día. Ellos vieron los milagros del Señor Jesucristo y lo rechazaron, hermanos. Esos serán testimonios en su contra en aquel día. Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. No creían en Él. ¿Cómo puede existir una persona o personas que tenían a Jesucristo delante de ellos y Jesucristo hacía milagros y ellos decidían no creer en Jesús? Ellos decidían, ¿qué pensarían estas personas? Pues a lo mejor pensaron lo que unos fariseos pensaron. Este hombre hace milagros por el poder del Belzebú, el poder del diablo. Atribuyeron los milagros a un poder que era del maligno, no un poder de parte de Dios. Y un día, hermanos, a estas personas se les juzgará. Y un día estos milagros que fueron hechos en presencia de ellos serán testimonios que griten en voz alta en contra de ellos que lo rechazaron. En los evangelios, hermanos, se registran 37 milagros. Aproximadamente 37 milagros, pero obviamente Juan nos dice fueron mucho más que eso. Juan 21:25 dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Si pusieran en un libro todo lo que Jesucristo hizo, ni en todos los libros se pudieran escribir. Vamos a entrar más en detalle, hermanos, sobre algunos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Los milagros del Señor, algunos demostraron su poder sobre la creación. Su poder sobre la creación. Ese es uno de los tipos de milagros que vamos a ver esta noche. Jesús tenía el poder, hermanos, para crear algo de la nada. Él no necesitaba del agua en las bodas de Caná para convertir el agua en vino. Él podía haber hecho que del aire, del nada, del vacío, del hueco, surgiera vino. Él pudiera haber hecho eso, pero él decidió, en su primer milagro, decidió hacerlo así. Y usted lo puede ver ese milagro en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. No lo vamos a leer. Pero allí en esa boda de Canaán, hermanos, en esa boda se terminó el vino, como que los novios no calcularon muy bien, o no sé si eran como las bodas mexicanas que tienen padrinos para todos, para todo.
No ahorran los novios, sino que tienen padrino para esto, padrino para lo otro. Tienen como 20 padrinos diferentes. Y en la boda, el que había provisto para el vino, como que le calculó, a lo mejor fue como una boda mexicana que llegó más invitados de los que esperaban. Porque nosotros los hispanos así somos, hermanos. Creo que no solamente somos los mexicanos, ¿verdad? Creo que también en otras culturas hispanas aparece eso. Invitamos a... bueno, ya no me meto más en eso. En la boda se terminó el vino y María le llevó la situación a su hijo, que se había terminado el vino, y Jesucristo en ese momento convierte el agua en vino. Manda que se llene unos recipientes de agua y esto él lo convirtió en vino. Y era vino de verdad, hermanos. Hay personas que dicen, no, este era un mosto, esto no. Ahí es como las personas inyectan sus ideas preconcebidas en la palabra. Ahí es como las personas entienden sus experiencias y tratan de moldear la palabra a sus experiencias. Y una persona que batalló con el vino y que dice, no, yo no debo de tocar el vino, de repente dice, es que este no era vino, esto era jugo de uva, digamos. Pero hermanos, esto era vino. La palabra del Señor claramente nos los enseña, porque el mayordomo que estaba a cargo de la boda reaccionó de una manera que confirmó que esto era vino. El vino fermentado. No era un vino fermentado de cualquier calidad, era un vino de muy alta calidad, porque el mayordomo se sorprendió y pregunta, ¿cómo es posible? En las bodas típicamente se servía el vino de mayor calidad primero, cuando las personas estaban sobrias y todavía el paladar les indicaba algo, ¿verdad? Ya cuando las personas estaban aumentadas en copas, pues ya se sacaba el vino inferior, de calidad inferior, para que tomaran. Pero este hombre dijo, el mayordomo dijo, ¿cómo es posible? Típicamente es así, pero ustedes han sacado el mejor vino después. Jesús tenía, hermanos, la habilidad de esto y mucho más, porque Él es el creador. Él creó, hermanos. De su boca salió una palabra, y esa palabra creó. Él dijo que fuese hecho y fue hecho. Juan 1:3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 10 del mismo capítulo dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Ahí el punto es que Él hizo todas las cosas. Él creó todo lo que existe, lo creó el Señor. Todo. Y no solamente, hermanos, fue un Dios que creó todo y lo dejó. Él es un Dios que está íntimamente involucrado con la creación. Continúa. Él lo creó todo. Ya lo hemos visto en pasajes o en semanas pasadas, pero quiero que lea conmigo Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Alguien trae un diccionario en esta noche que me pudieras buscar la definición de todas? Todas. Todas quiere decir todas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Las cosas que son visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Y no nos olvidemos la última parte. Él lo creó, pero también lo creó Él para Él. Por medio de Él fue creado y para Él. Y no entendemos, hermanos, nosotros entendemos claramente que las Escrituras nos dicen que Él no fue creado. Él no fue creado. Por ahí hay una secta, una religión que dice que Él fue el primer ser creado y que después de haber sido creado Él, que Él creó las demás cosas.
negativo. Negativo. Eso es una herejía, hermanos. Por eso a este grupo que enseña esto le llamamos una secta. Ellos no son cristianos. Ellos están confundidos, ellos están engañados por el enemigo y lamentablemente al infierno van. Dios es el único creador y Jesús es Dios. Él no es un Dios creador que desatendió a su creación. Es un Dios creador que está involucrado. Porque hasta este momento, hermanos, la palabra nos enseña que Él es el que sostiene la creación en sus manos. Él lo sostiene todo. Leamos el próximo versículo, el versículo 17, Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. En Él permanecen. Él es antes de todas las cosas. Cuando la creación sucedió, Él ya existía. De hecho, Él mismo fue el que estuvo allí creando en el principio. Quiero otra cita más para que la apunte, Hebreos 1, versículos 2 y 3. No lo vamos a leer, pero lo puede apuntar. Otro tipo de milagro, hermanos, que Jesucristo hace es que Él tiene poder, un milagro que nos muestra que Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre la enfermedad. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por el Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen testimonio de una sanidad que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han sido sanados sin tener que ir a una campaña de sanidad? Simplemente rogándole al Padre, pidiéndole a Dios que nos sane, no declarando, ni decretando, ni ordenándole a Dios que nos va a sanar porque tiene que sanarnos. No, nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. Hay personas que piensan, cuando una persona muere, después de estar enferma, dicen, el Señor no la quiso sanar. Una persona creyente, obviamente. Pero nosotros oramos por esas personas. Y nosotros pensamos que Dios, nosotros tenemos una idea preconcebida de cómo que queremos nosotros que Dios haga el milagro. Pero Dios es el que sabe mejor que nosotros. Y Dios, aquel que es su Hijo, cuando permite, cuando ordena, cuando orquesta su muerte de sus hijos y usa a la enfermedad para llevarlos a la eternidad, esa es la mejor sanidad que puede ocurrir en una persona, hermanos. Así no lo miramos, ¿verdad? Obviamente, hay dolor en el ser humano. Nosotros queremos que a nuestros familiares Dios los levante de la cama, que les dé sanidad, que les restaure los diferentes organismos, funciones de su cuerpo que están fallando. Pero cuando Dios sana, Él puede hacer un milagro y levantar a la persona de la cama, pero el que el Señor se los lleve no quiere decir que el Señor no hizo el milagro. El Señor hace milagros de diferentes maneras. Simplemente no encerramos a Dios a nuestra voluntad, nos sometemos a la voluntad de Dios. Él tiene el poder sobre la enfermedad. Y un ejemplo general de esto, hermanos, de cómo Él sanaba, lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea, dice, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a Él todos los que estaban enfermos. Ya vimos ahí, estaba sanando a toda enfermedad y toda dolencia, pero también se extendió su fama por toda Siria y traían a Él los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán.
Tanto los judíos vieron las sanidades que el Señor hizo, como los gentiles. Los gentiles de Decápolis, los gentiles del norte, de Tiro y Sidón. De ahí era la mujer sirofenicia que había escuchado del Señor Jesucristo, que le rogó que por favor sanara a su hija. La fama del Señor se extendió. Pero también vemos, hermanos, otros ejemplos específicos de cómo el Señor sanaba y curó, por ejemplo, el hijo del oficial, que vemos en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. El Señor tiene el poder sobre la enfermedad. ¿Por qué se enferma la gente, hermanos? ¿Sabía usted que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para vivir eternamente? Esa era la idea. Ellos vivirían eternamente. Tendrían hijos y sus hijos vivirían eternamente. ¿Pero qué fue lo que pasó? El pecado. ¿Quién fue la que... dice el Nuevo Testamento, ¿quién fue engañada? Ya le di la respuesta porque le dije engañada, no engañado. Fue engañada la mujer, pero el hombre se entiende por la Escritura que estaba allí presente también y no hizo nada por detener esa acción de la mujer. El hombre participó en el pecado. Y cuando el pecado entró, hermanos, entró consigo la muerte. Ahí es donde comenzó la ley de las canas que hoy día cargamos. Los dolores de repente cuando se levanta en la mañana y que hay un dolor nuevo que está identificando que no había identificado antes. Antes usted trabajaba tantas horas y no se cansaba. Hoy ya a la mitad de esas horas ya está rendido, necesita sentarse un ratito. Todo eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Y por eso es que hay enfermedad. Por el pecado. Pero aún Dios tiene dominio sobre esas enfermedades. Y si Él quiere sanarnos, Él lo puede hacer, hermanos. Él lo puede hacer. Otro tipo de milagros, hermanos, mostraron su poder sobre los defectos del nacimiento. Y para eso sí vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 9, versículos 1 al 11. Él tenía el poder sobre los defectos de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un plan divino, hermanos, por el cual este hombre había nacido ciego. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. Amén. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el versículo 6 dice que cuando dijo esto, por favor, hermanos, los que están en línea no saben esto, pero al final de cada servicio tenemos un momento en la que hacemos preguntas y respuestas ya fuera del aire. Les advierto, no me vayan a preguntar por qué escupió en el piso. Dice la palabra, dicho esto, escupió en tierra. Escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, parece que se parece a él. Pero él decía, yo soy ese que mendigaba. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo,
aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Qué maravilloso el Señor, hermanos. Posiblemente hay una razón cultural. No indagué de por qué el Señor Jesucristo mezcló la saliva con el lodo. No lo sé. Pero el Señor, yo le aseguro, hermanos, que si usted sale y de repente tiene una idea de negocio, y usted puede salir y buscar tierra y escupir en tierra y hacer lodo y empezar a envasarlo y venderlo para ver si la gente se sana, no va a servir. Esto era un milagro que Dios hizo. Y cuando digo Dios, obviamente estoy hablando de Jesucristo, que es Dios, Dios, verdaderamente hombre. Él así lo hizo, hermanos, mostrando que Él tenía esa potestad de eliminar los efectos negativos bajo la cual una persona nació, que era no tener la vista. Ningún milagro fue realizado, hermanos, por Jesucristo simplemente por realizarse. Él tenía un plan detrás de todos los milagros. Cuando sanó a los 10, Él sabía que 9 no iban a regresar, pero Él tenía un plan para eso. Él estaba cumpliendo el plan de Dios. Incluso, hermanos, este milagro que Jesucristo hizo sanando a este hombre que era de nacimiento ciego, resultó en conflicto con los fariseos. Usted puede seguir leyendo y usted va a ver cómo los fariseos empezaron a entrar en conflicto con Jesús, para después, más adelante, apuntarle y decirle a los fariseos, ustedes son esos ciegos que han nacido ciegos espirituales y no pueden ver. Todo lo tenía el Señor plenamente calculado. Y estaba cumpliendo el plan de su Padre. Otro tipo de milagro, hermanos, lo vemos cuando vemos los milagros que demostraron su poder sobre el suministro de alimentos. ¿Quién se puede recordar de uno? El suministro de alimentos. Cuando Él multiplicó el pan y los peces. Usted puede leer de eso en Marcos, en otros evangelios también, pero Juan 6, 1 al 14 nos da esta historia. Juan 6, 1 al 14. Nos dice en este pasaje que la multitud seguía a Jesús y de repente Jesús le dice a Felipe, Felipe, dale a comer de esta gente. Y Felipe le dice, ni con 200 denarios pudiéramos alcanzar a comprar suficiente pan, ni siquiera para darle un pedacito a cada persona. Pero la Escritura nos dice que le dijo esto a Felipe para probarlo. Pero Jesucristo, hermanos, con 5 panes y 2 peces que se encontraron, alimentó ¿a cuántos hombres? 5,000 hombres. Y en aquel tiempo, hermanos, el conteo de las personas se hacía sobre los hombres. No sabemos exactamente cuántas personas habían, pero habían mucho más de 5,000 personas en ese lugar. Simplemente, hermanos, con 5 personas, ¿quién come 5 panes y 2 peces? 5 personas que hubiesen estado ahí. ¿Hubiese sido suficiente? A lo mejor como un snack. ¿Cuántos de ustedes se comen una mojarra entera y... ¿verdad? 5 panes y 2 peces. No fueron 5 hombres, ni 50, ni 500. Fueron 5,000 hombres. Y se entiende que también con ellos iban acompañándolos mujeres y niños. Si cada hombre tuviese su esposa, o la mayoría tuviese su esposa y un par de niños, fácilmente estamos hablando ya de 20,000 personas que comieron cuando el Señor multiplica estos 5 panes y 2 peces. Dice la palabra ahí en Juan 6 que Él dio gracias y multiplicó. Y no solamente alcanzaron, hermanos, las personas para comer, sino que sobraron, ¿cuántas cestas? 12. 12 cestas de comida sobró después. Y esto, hermanos, dice las Escrituras, maravilló a la gente. Maravilló a la gente. Vemos otro tipo de milagros que el Señor hace, que demuestran cómo su poder, cómo tiene poder sobre la naturaleza.
¿Quién de ustedes se puede acordar de un milagro así? Parece que vio mis notas antes del servicio, hermana. Lucas 8, versículos 22 a 25. Nos muestra una historia que mientras que cruzaban el lago, Jesús dormía y se levantó una tempestad violenta. Hermanos, pónganse a pensar, estos eran, en parte, algunos de ellos eran pescadores. Una tormenta, un agua agitada no era algo nuevo para ellos. Ellos estaban acostumbrados a experimentar estos tipos de fenómenos en la naturaleza. Pero era tal la tormenta, una tempestad violenta, que todos estaban atemorizados. Y despertan a Jesús. Marcos nos dice que no le hablaron de una manera muy amable. ¿Acaso no te importa que vamos a perecer? Despertaron a Jesús y el Señor simplemente reprende el viento y las olas. Y todo se calma. Cuando Jesucristo multiplicó los peces, la gente se maravilló. Cuando Jesucristo calma la tempestad, ellos, los discípulos, quedaron atemorizados, dice las Escrituras, y quedaron asombrados. Y pareciera como que se entiende que quedaron más atemorizados y asombrados sobre lo que Jesús hizo que cuando estaban batallando con la tempestad violenta que se había levantado. El Señor Jesús también tenía poder sobre la gravedad. La gravedad te empuja para abajo, ¿verdad? En la luna, ¿sabe usted que la gravedad no es la misma, verdad? Hay gravedad también, pero no es la misma gravedad en la luna. Y no me recuerdo cuál es el cálculo, pero en muchos de nosotros quisiéramos vivir en la luna porque ahí seríamos más livianos, porque no hay tanta gravedad ahí. Ninguna persona caminando sobre el agua va a poder caminar sobre el agua. ¿Qué pasa cuando usted trata de caminar sobre el agua, hermanos? Nos hundimos. Pero Juan 6, 16 al 21 nos dice que los discípulos se habían adelantado a cruzar el mar. Y otra vez el mar estaba agitado y miraron a Jesús que venía caminando sobre el mar. Marcos nos dice que sus corazones estaban endurecidos. Porque habían acabado de ver los panes y los peces multiplicados. Ellos aún no entendían quién era Jesús. Jesús estaba tratando con ellos. Hay otro tipo de milagros, hermanos, que muestran su poder sobre la muerte. Y ese es el último tipo de milagro que vamos a estar viendo esta noche. Hermanos, hasta este momento la ciencia ha avanzado mucho. Hay muchas curas hoy en día que se han podido encontrar para diferentes males, que en el tiempo de Jesús no existían. Para nada. Pero aún hoy, hermanos, algo que está más allá del alcance de la ciencia es el curar o darle regreso o regresar una persona de la muerte a la vida. No lo pueden hacer. No hay solución para la muerte. Y Dios es el único que puede traer solución a esto. Y lo vemos a nuestro Dios Jesucristo. En Juan capítulo 11, cuando su amigo Lázaro se encuentra enfermo, se le manda a decir, le dicen, aquel que amas, Jesús, está enfermo. Pero dice la Escritura que ahí en ese momento Jesús sabía que esta enfermedad había llegado a Lázaro por una razón. Amaba a Lázaro. Pero en ese momento estaba a simplemente unos 3 kilómetros de donde estaba Lázaro. Si usted ama a una persona y le dicen, hay una persona que tú amas mucho, a 3 kilómetros de aquí, está muriendo, está muy enferma. ¿Qué hace usted, hermano? Usted se levanta, ¿no? Y va. A ver, aunque no sea médico, usted vaya a ver qué puede hacer, a ver qué ánimo le puede dar. Jesucristo no se levanta en este momento, sino que dice que cuando llega Jesús,
Ya habían pasado 4 días desde que le dieron el anuncio que estaba enfermo. Ya Lázaro lo encontró muerto. Pero esta situación, hermanos, sería usada como una enseñanza para María, para Marta y todos los que estaban ahí. Lea conmigo Juan 11, 38 al 45. Dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Pero como Marta sabía más que Jesús, Marta le dice, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, imagínense a Jesús en ese momento, hermanos, alzando los ojos al cielo. Y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué pasó? Creyeron en él. Creyeron en él. Tenemos a un Jesucristo, hermanos, que el día de hoy, si Él quiere, si está en su voluntad, si se lo pedimos creyendo y está en su voluntad, Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Él lo puede hacer. Pero cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con reverencia a Él. No decirle que tiene que hacerlo, no ordenarle, no decretarlo. Hermanos, Dios es el que decreta. Él es el que ordena, Él es el que habla y las cosas suceden. Nuestra lengua, dice el Proverbios, que en ella está el poder de la vida y la muerte, pero no en ese sentido de que yo puedo decir algo y crear como si yo fuera Dios. No, es Dios el que puede hacer esas cosas. Nosotros simplemente le pedimos. Como Jesucristo hombre cuando estaba en el jardín de Getsemaní, orando al Padre, Padre, si fuera posible. Si hubiera otra manera, Padre, de que tú pudieras salvar, traer salvación al mundo, que no fuera por medio de mi muerte. Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Qué diferencia, hermanos, a las personas que hoy en día se dicen cristianos, y algunos son cristianos, pero están engañados, que empiezan a decretar y a ordenar y a reclamar. Nosotros podemos saber y tener la confianza. No tenemos que decretar para saber que Dios puede hacer un milagro en la vida de las personas. Cuando vamos y visitamos a hermanos en casa o en el hospital, oramos por ellos. Dios puede hacer un milagro en ese momento. Dios puede usar la medicina para sanarlos. Oramos por ellos. No decretamos ni ordenamos que sea sanado. Pero esperamos en la voluntad de Dios sobre la vida de ellos. Podemos, hermanos, creer que el Señor Jesucristo puede aún hacer milagros. Aún el cesacionista más aferrado al cesacionismo tiene que saber y puede admitir que Dios es un Dios que puede obrar como Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Juan 20:30-31 dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos,
que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que para el creer, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Y que Él puede seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por cómo los evangelistas dejaron escritos, Señor, estas confirmaciones del Antiguo Testamento, profecías de sanidad, Señor, que el Cristo vendría, milagros que vendría a hacer. ¿Cómo podemos ver, Señor, que esos milagros, aunque en ciertos lugares causó división, aunque ciertas personas pidiendo los milagros no creyeron en ti, pero vieron quienes creyeron? Señor, tú viniste no a hacer milagros. No era tu misión primordial, pero viniste y sanaste. Y predicaste el Evangelio. Y lo más grande, Señor, es que dices tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no te quedaste en esta tumba, Señor, sino que resucitaste al tercer día. Y vives hoy. Y porque tú vives, Señor, nosotros vivimos. Te damos a ti la gloria y la honra, amado Salvador. Amén.